Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal más agradable creado con IA, LD Productions. Como este canal está dominado por la inteligencia artificial, ahora Aldiño se ha quedado sin trabajo. No se crean, el que está detrás de este texto soy yo, lo que no está es mi voz. Pero hablando de voz, en este pequeño tutorial del día de hoy, les voy a enseñar a cómo activar la transcripción de mensajes de voz en WhatsApp, función que está disponible desde el año pasado. Sí, esto también salió primero en Telegram, pero bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a WhatsApp y buscar el menú de más opciones. Más opciones. Una vez ubicado el menú de más opciones damos doble toque y buscamos la opción de ajustes. Nuevo grupo, nueva difusión, dispositivos vinculados, mensajes destacados, ajustes. En la opción ajustes, damos doble toque y buscamos la pestaña de chats. Listas, administrar chats, tema, fondo de pantalla, historial de chat. Damos doble toque en chats y buscamos la opción llamada transcripciones de mensajes de voz. Esto está desactivado por defecto, así que para activar la opción simplemente tienes que dar doble toque. Enter, para visibilidad de archivos, tamaño de fuente, transcripciones de mensajes de voz, lee los mensajes de voz nuevos, desactivar. En esta pantalla se nos presenta este hermoso texto. Usa las transcripciones para leer tus mensajes de voz. Tus mensajes de voz personales permanecen cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos o escucharlos. Luego de este texto, tenemos que seleccionar el idioma del paquete de transcripción. Y una vez seleccionado, solo tenemos que buscar el botón de configurar idioma. Seleccionar idioma. ¿Cuál es el idioma de la mayoría de los mensajes de voz que recibes? Desactivado, inglés. Activado, español. Configurar ahora, 136 MB. Ahora sí, aquí damos doble toque y se empezará a descargar el paquete de la transcripción. No tardará mucho, así que no se desesperen. Chats. Progreso, transcription download, transcription download. Transcripciones de mensajes de voz, lee los mensajes de voz nuevos, activar. Descargando, quedan 62 MB. Descargando, quedan 45 MB. Descargando, quedan 9 MB. Ya que terminó de descargarse el paquete pueden empezar a usar la transcripción. Para usarla es muy simple, solo tienen que elegir un mensaje de voz cualquiera, buscar la opción más opciones, dar doble toque y buscar la opción llamada transcribir. Una vez estando ahí solamente dan doble toque en ella y el mensaje de voz comenzará a transcribirse. Así que ya lo sabes, si estás cansado o cansada de escuchar mensajes de voz que en lugar de eso parecen podcast, o simplemente hay momentos en los que no puedes escuchar mensajes de voz, ya sabes cómo poder activar la transcripción para no quedarte con la duda de que decía ese mensajiño de 14 minutos, o una hora, o hasta más de eso. Sí, porque me ha pasado que hay mensajes de voz de 14 minutos y a veces no puedo escuchar, y para no quedarme con la duda de que decían mejor los pasé a texto. Pero eso pasa en muy pocas ocasiones, yo soy fan de escuchar mensajes largos, textos largos, así que no tengo problema. Bueno, menos soy fan de escuchar mensajes como el de ella que me dijo aquí no es, luego de expresarle mis pensamientos. En fin, esa es otra historia, pero dicho todo esto recuerden compartir el video, comentarlo, darle me gusta, suscribirse a este canal si les ha gustado el contenido, y lo más importante, seguirme en todas las otras redes sociales que están en la descripción. Hasta la próxima.